ubicamos en un tema que ya nos ha llevado 3 clases y lo hemos mencionado como el cierre, como la conclusión del libro, y lo hemos denominado, lo hemos llamado tocando fondo. En su momento se los expliqué, les dije cómo mostraba el mismo libro en algunos apartes, de que finalmente el pueblo había llegado a un momento pues de tal depravación y de tal descomposición moral que lo único que podía hacer era intervenir Dios en el asunto. El día de hoy vamos a seguir con la historia de este terrible suceso que sucedió en Gaba de Benjamín, donde violan a una mujer toda la noche y termina muriendo esa señora por el tipo de agresión que sucede con ella. No sin antes mencionar que el propósito de todos los hombres de esa región no era violar a la mujer del levita, sino violar al levita. Eran personas altamente inmorales. Y vamos a ver el día de hoy la continuación de la respuesta que tuvo el levita. La semana inmediatamente anterior hablábamos de cómo el levita, en su indignación y en su deseo de que el pueblo se movilizara e hiciera algo, había descuartizado a su concubina en varias partes y las había enviado a cada una de las 12 tribus de Israel. Y las tribus de Israel, obviamente el pueblo en general se indignó por lo que había sucedido. Y pues hubo una convocatoria. Es allí donde vamos a comenzar el día de hoy. Y el día de hoy lo que vamos a ver es esa respuesta tremenda del pueblo acerca de esta situación. La clase del día de hoy y el estudio del capítulo 20 de Jueces es interesantísimo por el hecho de que vamos a ver situaciones atípicas al libro en este capítulo. Y digo que vamos a ver en este libro, en este capítulo 20, situaciones atípicas, porque vamos a ver un pueblo buscando a Dios, vamos a ver a un pueblo dependiendo de Dios, vamos a ver un pueblo con el celo de Dios, vamos a ver un pueblo con el deseo de cumplir la palabra de Dios. Quiero que entendamos que ellos van a tomar cartas en este asunto de una manera bíblica. Y esto es completamente atípico en el libro, porque precisamente el libro nos ha estado diciendo todo el tiempo una máxima que hay dentro de él. Y es que nosotros hemos hablado de que en los días de los jueces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien les parecía. Y esta descomposición precisamente sucede cuando Dios no es quien manda en el pueblo de Dios, valga la triste aclaración. Hemos estado hablando de esto cada vez que comenzamos una clase del libro de Jueces para no crear expectativas en absoluto incorrectas acerca del libro. Porque hay gente que llega a leer el libro de Jueces con la esperanza de que Dios les hable cosas bonitas y maravillosas y extraordinarias, cuando el libro de Jueces es una historia trágica, es un narrativo perturbador y violento. Es un libro donde nos narra y nos cuenta cómo Israel se vuelve cananeo, cómo no hay ninguna diferencia entre el pueblo de Dios, porque se olvidó de Dios, y los paganos que vivían en la tierra que ellos debían conquistar. Estamos viendo precisamente desde el capítulo 19 la conclusión del libro. Y hemos visto ya una historia que su énfasis era la idolatría, y ahora estamos viendo una segunda historia a manera de conclusión del libro que ahora se enfoca es en la inmoralidad. Y me gustaría precisamente que estuviésemos muy atentos a esta máxima, Jueces 21-25. Es que de esta manera, mis hermanos, de esta manera nos vamos a dar cuenta que cierra el libro. Este es el último capítulo, este es el último versículo del libro de Jueces. El último capítulo, el último versículo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y mis hermanos, que se comporte así una nación pagana, que tenga dioses falsos, pues no hay de qué sorprenderse. Pero una nación como el pueblo de Israel, una nación a la que se le habían prometido grandes cosas y que ellos habían determinado comprometerse a guardar las leyes y los estatutos del Señor, que se comporte de esta manera, eso no tiene ninguna presentación.
Hemos llamado a estas últimas clases Tocando Fondo. Y en estas clases de Tocando Fondo vamos a ver la segunda historia que ya comenzamos la semana inmediatamente anterior y nos va a llevar 3 capítulos, el capítulo 19, el capítulo 20 y el capítulo 21. La semana inmediatamente anterior vimos cuál era el problema, capítulo 19. Hoy vamos a ver qué situación toman o afrontan ante este problema. Y lo tremendo del asunto es que en este cierre del libro de Jueces, la forma en que Jueces ha presentado los acontecimientos, que ha sido una espiral descendente, ya no se va a presentar de esta manera, sino que se va a presentar una crisis completa que va a afectar fuertemente a todo el pueblo y se va a ver lo gravemente afectado que estaba el pueblo a nivel moral, a nivel idolátrico, a nivel de su comportamiento. Pero el día de hoy vamos a ver la segunda parte de esta segunda historia, que no tiene nada que ver con la narrativa del resto del libro que hablaba de una espiral descendente, sino que en este momento vamos a ver cómo ellos tocan fondo. Y hoy vamos a ver en particular el capítulo 20. Vamos a ver cómo el levita va a narrar los acontecimientos que sucedieron en el capítulo 19, la muerte y la violación y muerte de su concubino. Ahora vamos a ver que él va a contar los acontecimientos aquí en el capítulo 20 de una forma amañada, no va a contar toda la verdad. En el capítulo 20 vamos a ver qué reacción causa precisamente que este levita le cuente a todos los representantes de las tribus de Israel lo que sucedió. Y precisamente vamos a ver cómo Gaba no es entregada, los hombres de Gaba no son entregados por Benjamín, y se levantan todas las 11 tribus de Israel a pelear contra Benjamín. Esa es la indignación del pueblo. Y finalmente, Dios mediante, la próxima semana veremos cómo existe un peligro luego de esta gran guerra civil que se desata en contra de Benjamín. Vamos a ver cómo va a haber un peligro de que esta tribu desaparezca por algunas situaciones que va a mencionar el día de hoy. Y vamos a ver cómo se empieza a manifestar la misericordia de Dios. Aún desde el capítulo 20 vamos a ver cómo Dios empieza a manifestar. Pero en particularmente en el capítulo 21 vamos a ver cómo se manifiesta la misericordia de Dios para que la tribu de Benjamín no desaparezca del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Por ahora nos vamos a enfocar a la guerra que se suscita contra Benjamín. 11 tribus de Israel en contra de Benjamín. ¿Y por qué? Porque lastimosamente Benjamín se niega, escúchenme bien, la tribu de Benjamín se niega a entregar a sus hermanos pecadores que han pecado tan gravemente contra toda la nación, porque nos vamos a dar cuenta que aunque este pecado es un pecado que sucede en una ciudad en particular, de manera aislada, contamina a todo el pueblo. Entonces vamos a entrar en materia el día de hoy. Y cuando hablo de entrar en materia, mis hermanos, tengo que recordar nuevamente lo que leímos en Oseas, capítulo 9, verso 9. Dice así la bendita palabra del Señor. Llegaron hasta lo más bajo, lo profetiza Oseas. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. El profeta hablando de la nación de Israel. Como en los días de Gaba, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Es por eso que hemos llamado a esta sección final del libro Tocando Fondo, porque el mismo profeta dice que llegaron hasta lo más bajo de su pecado, de su maldad. Entonces, mis hermanos, el día de hoy comencemos con este capítulo 20, donde se narra precisamente lo que sucede, la respuesta que tienen las personas ante el informe que le da el levita. Capítulo 20. Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre, desde Dan al norte hasta Beerseba al sur, incluidos los del otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mizpa. Los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, 400,000 guerreros armados con espadas, ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Bueno, mis hermanos, de aquí comenzamos el día de hoy con esta segunda parte de esta historia tan trágica. La pregunta del millón es: ¿cómo va a reaccionar el pueblo?
Bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que la nación se reúne en pleno ante la dramática forma de convocarlos el levita. Nosotros la semana inmediatamente anterior hablábamos de la terrible reacción del levita. Hablamos la semana inmediatamente anterior de lo desafortunada de su respuesta, porque él de alguna manera lo que hizo fue sacrificar a su mujer para salvarse él mismo. Y la indignación que él debió haber sentido en su momento y que lo hubiese llevado a proteger a su esposa, ahora la siente y trata de endosársela a todo el pueblo, a toda la nación. Aquí tenemos que decir algunas cosas al respecto. Primero que todo, lo que sucedió había sido gravísimo. No se podía ocultar. Y aunque la forma en que lo desarrolló el levita fue incorrecta y la forma en que él mismo actuó no fue la mejor, y hablábamos de que no solo no fue la mejor, fue una cosa cobarde, una situación cobarde la de él. Lo que él realiza, a pesar de que ser dantesco, a pesar de ser una cosa descarnecedora, o sea, una cosa terrible la forma en que él actuó, rindió frutos y resultados. Y acá yo no quiero llegar al fin justifica los medios. No, es que no quiero que olvidemos el libro en el que nos encontramos. Acuérdese que Dios va a usar a gente rota, a gente pecadora, a gente imperfecta, a gente que en muchos aspectos no adora verdaderamente a Dios, para Dios a través de esas personas, en ese estado paupérrimo, en esa bancarrota espiritual, a través de esas personas, Él actúa. En esta historia no es la diferencia. Aquí no estamos viendo nosotros que haya un juez. Aquí vamos a ver un fenómeno impresionante. Y es que toda la nación se va a poner de acuerdo para hacer una cosa. Y eso que van a hacer está en la palabra de Dios. O sea, no solamente va a haber unidad en el pueblo, van a llegar a un acuerdo, sino que también van a velar por cumplir la ley de Dios. Entonces aquí en este capítulo van a suceder cosas atípicas, vuelvo y le repito, en el libro. La nación entonces, al ver esto que hizo el levita, se reúne en pleno en Mizpa. El lugar es Mizpa. Fue una señal positiva el ver a Israel reunido por esta razón pues tan desafortunada. Cuando dice el texto, salieron todos los hijos de Israel. Estaba hablando de que todos los ancianos de cada tribu estaban allí reunidos. Esto mostró que ellos estaban dispuestos a lidiar con el problema del pecado en medio de ellos. O sea, esta actitud que sucedió en Gaba se identifica inmediatamente como un pecado. Ahora, lo extraordinario, mis hermanos, es la respuesta del pueblo. Y es que hay como que aflora nuevamente algo que había estado descuidado, completamente abandonado por el pueblo. Y es que nuevamente hay sentimientos de moralidad al interior del pueblo. Debajo de toda la degeneración había una verdadera convicción religiosa. En la presencia de la iniquidad de los hombres de Gaba, no se quedaron de brazos cruzados el resto de la nación de Israel. Mis hermanos, es que parece que el crimen de Gaba conmocionó la conciencia de los israelitas y la conmocionó a tal punto que ellos necesitaban, o sea, tenían la necesidad, ellos tenían la necesidad de hacer algo al respecto. Y mis hermanos, esto es importante que lo mencionemos. Ellos tenían la necesidad de hacer algo al respecto. El día de hoy, un crimen como el de Gaba, yo les aseguro que puede salir en primera plana en el Cubo o en el Espacio o en uno de esos periódicos de amarillistas que solemos ver en las grandes ciudades. Pero hasta ahí queda. Pero mis hermanos, en el tiempo de los jueces sucede algo tan extraordinario que hay un llamado nacional. Hay un llamado nacional
hacia la justicia y el arrepentimiento. Ellos no se van a quedar de brazos cruzados. Ellos tienen que hacer algo al respecto. Y mis hermanos, aquí es donde comienza lo maravilloso de este capítulo 20. Y creo que es la primera vez que ustedes me oyen mencionar maravilloso en esta, bueno, creo que también lo mencioné con el llamado de Sansón, que es un llamado espectacular. Pero muy pocas veces, mis hermanos, en el libro de Jueces usé la palabra maravilloso. Aquí vemos algo maravilloso. ¿De dónde proviene, mis hermanos, esa respuesta del pueblo? ¿De dónde proviene esa indignación? ¿De dónde proviene ese sentido de moral que habían abandonado? ¿De dónde proviene, mis hermanos? De Dios. De Dios. Yo no voy a decir que todos los hombres y mujeres de Israel de esta época fueron salvos. Pero lo que sí puedo decir es que la gracia común de Dios empezó a actuar en sus vidas y ellos empezaron, escúchenme bien, a escuchar la voz de su conciencia. Recuerden que Dios ha grabado su ley en los corazones de las personas. Y eso hace parte de la gracia común, porque la conciencia la tienen tanto creyentes como incrédulos. Tanto los creyentes como los incrédulos tienen en su corazón las tablas de la ley. Y hay incrédulos, hay no creyentes que luego de decir una mentira se sienten culpables de haber dicho esa mentira. O después de haber robado, o después de haber hecho algo incorrecto, su conciencia les acusa. Aunque en oportunidades los excusa, también en oportunidades los acusa, dice el apóstol Pablo. Entonces aquí está actuando Dios. Es Dios el que está, es la causa primaria de este comportamiento en el pueblo. Los jefes de todo Israel, de todas y cada una de las tribus, se hallaron presentes en Mizpa. Y es que, mis hermanos, las escrituras dicen que ese comportamiento de los de Gaba tenía que ser castigado porque era un comportamiento abominable. Las mismas escrituras decían que ellos debían probar primero si lo que estaba diciendo este señor era verdad. Si los cargos eran ciertos, entonces debían ir y destruir totalmente a aquellos que habían cometido semejante abominación y con ello habían manchado al pueblo entero. Deuteronomio capítulo 13 del 12 al 18 dice: si oyeres que se dice de alguno de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti, cuando dice en medio de ti está hablando de gente del mismo pueblo, aquí no está refiriendo a cananeos, se dice a gente de en medio de ti, conciudadanos, personas, coterráneos, israelitas, que han salido en medio de ti impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que hubiese en ella, y también matarás su ganado a filo de espada. Mis hermanos, esto no lo dice el pasaje de Deuteronomio, pero este es el mismo trato que se le dio a la ciudad de Jericó, donde todo lo que había en ese lugar era anatema y era solo consagrado a Dios. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Si alguien peca de una manera abominable en medio del pueblo y se llega a comprobar, esa ciudad tiene que ser quemada completamente, todos sus ciudadanos, todos sus alimentos, todos sus enseres, todo el botín será quemado, aún los animales. Dice, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová, tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca será más edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema, miren el término que usa, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti
y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces, estas personas saben lo que tienen que hacer. De llegar a ser ciertos los cargos y las acusaciones que el levita va a levantar en contra de estas personas. Pero bueno, escuchemos el testimonio del levita. Pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín de que las otras tribus habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas preguntaron cómo había sucedido ese crimen tan terrible. El levita, el esposo de la mujer asesinada, explicó: Mi concubina y yo nos detuvimos para pasar la noche en Gibeá, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Esa noche, algunos de los ciudadanos prominentes de Gibeá rodearon la casa con la intención de matarme y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Entonces, corté su cuerpo en 12 pedazos y envié los pedazos por todo el territorio asignado a Israel, porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tienen que decidir aquí y ahora qué debe hacerse al respecto. Los hijos de Israel querían saber lo que sucedió para que pudiesen hacer algo en cuanto al ultraje, como lo designa la bendita palabra de Dios. Dice el levita: con ideas de matarme, a mí y a mi concubina, los hombres de Gaba rodearon la casa y luego el levita dice que logran hacer daño a su concubina. O sea, ellos están buscando hacerles daño, pero finalmente logran hacerle daño a la concubina. El levita contó la historia para su propia ventaja. O sea, él contó una media verdad. Él no dijo: no, yo saqué afuera a mi concubina para que la violaran a ella y no me hicieran nada a mí. Eso también nos deja ver, mis hermanos, algo. Y es que esa costumbre que había no era una costumbre que aparecía en las escrituras. Era una costumbre completamente machista, completamente amañada, donde se buscaba el bienestar de los hombres y no de las mujeres. Una actitud completamente cobarde. Por esa razón, en su momento, cuando les explicaba que esa, de hecho, fue la costumbre a la que echó también mano el mismo Lot, no tiene contemplación en las escrituras. El hombre ha sido puesto para cuidar a la mujer. Y el mismo hecho de que él se abstenga de decir esa parte, lo delata. Él no actuó bien. Si lo hubiese actuado bien, ¿por qué no le cuenta a todos sus conciudadanos, a sus compañeros, a sus coterráneos cómo actuó? Pues no lo hace porque definitivamente él actuó mal. Lo que dijo fue cierto, pero él no mencionó su forma cruel y sin escrúpulos en la que abandonó a su concubina. Todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tienen que decidir aquí y ahora qué debe hacerse al respecto. Se realizan entonces, mis hermanos, los preparativos para lo que va a suceder. Y me gustaría que escucháramos esta parte del texto. Y todo el pueblo se puso de pie al mismo tiempo y proclamó a una voz: ¡Ninguno de nosotros volverá a su hogar! ¡No! ¡Ni una sola persona! En cambio, haremos lo siguiente con Gibeá. Echaremos suertes para decidir quién la atacará. Una décima parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones. Los demás nos vengaremos de Gibeá, en Benjamín, por la infamia que sus hombres han cometido en Israel. Así que los israelitas estaban en total unanimidad y se juntaron para atacar la ciudad. Si ustedes se dan cuenta, la reacción del pueblo ante el testimonio de este hombre es de indignación, Hay una indignación completa. Todo el pueblo, como un solo hombre, tienen la misma reacción. Y esto vuelve también a ser atípico en la historia. Porque la característica general del libro es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir,
en lenguaje coloquial nuestro, cada uno jalaba para su propio lado. Pero aquí estamos viendo que en medio de esta crisis moral, todo el pueblo se pone de acuerdo. Y todo el pueblo se pone de acuerdo para cumplir la bendita palabra del Señor. Cuando dice el texto, cuando ustedes vean, porque esto no solamente va a ser en este libro, cuando ustedes vean la expresión, y se reunió Israel todos como un solo hombre, está hablando de la misma manera en que, por ejemplo, habla el libro de Hechos acerca de la iglesia. Estaban unánimes, juntos, y tenían un mismo pensamiento y unas mismas intenciones de corazón. Eso fue lo que sucedió en este momento. Ahora, estoy hablando de un momento en particular. En el libro de Hechos, la iglesia perseveró en esa actitud. Aquí en el libro de Jueces sucederá para esta situación en particular. Y tengo que aclararles una cosa. Aquí más adelante se va a decir algo acerca del sacerdote que servía en aquella época. Cuando lo sigamos leyendo. Y ese sacerdote sirvió muy temprano en el tiempo de los jueces. Es decir, mis hermanos, y yo se los nombré también la semana pasada, cuando la semana pasada leíamos lo que sucedió y de que este levita se abstuvo de quedarse en Jerusalén, que en ese momento se llamaba Jebús y pertenecía a los jebuseos. Yo les decía la semana inmediatamente anterior, pero haciendo el estudio esta semana nuevamente, lo debo recordar. ¿Dónde posicionamos esta historia? Esta historia, a pesar de que la menciona el libro de Jueces, al final del libro, escúchenme bien, se cree que estos eventos y esos acontecimientos sucedieron al principio del tiempo de los jueces. Durante 290 años hubo jueces en Israel. Pero para que en el momento que suceda esto, Jerusalén no haya sido tomada, yo quiero que ustedes recuerden que los primeros capítulos del libro de Jueces hablamos de cómo Otoniel y otras personas se levantan para tomar precisamente Jerusalén. Entonces estamos hablando de que esto sucede antes de los eventos de Otoniel. Imagínense esto. Y es bueno ubicar esto en un momento de la historia, mis hermanos. Porque ya desde el comienzo del libro de Jueces, miren lo mal que estaba el pueblo. Entonces no nos llevemos la idea de que tuvieron que pasar 290 años para que ellos llegaran al colmo de su maldad. No, ese comportamiento de espiral descendente, lo único que evidenciaba es que estaban completamente depravados. Lo que se cree, mis hermanos, por las palabras del levita con Jerusalén y por lo que vamos a mencionar después acerca del sacerdote que servía en esa época, nos deja ver y nos deja posicionar esta historia al principio del libro, no al final. Entonces, mis hermanos, estamos viendo a un pueblo indignado porque Dios actúa en ellos, indignado del comportamiento inmoral de Gaba. Esta es una respuesta alentadora en un tiempo tan oscuro como el de Jueces. Ellos se juntaron en completa unidad y decidieron traer justicia al pueblo de Gaba. Y cuando hablamos de traer justicia, es que los iban a justiciar. Ahora, la harán conforme a lo que dice la Escritura, pero el castigo tiene que ser tan fuerte porque la abominación que cometieron en medio de Israel es grandísima. Esto era extremo, pero un cumplimiento válido y apropiado del mandamiento de Dios para Israel. A esos hombres había que desaparecerlos de la faz de la tierra. Es lo que dice la bendita palabra de Dios. Pero la cosa se sigue complicando, mis hermanos. Ustedes, si nos damos cuenta, el mismo pasaje nos dice que el hombre dividió a su mujer y envió cada parte a cada una de las 12 tribus de Israel. Eso quiere decir que una parte de ese cuerpo también le llegó a la tribu de Benjamín, de donde es Gaba de Benjamín. Entonces, en Mizpa están los representantes de las 12 tribus. Benjamín se está enterando de primera mano lo que sucedió con una de sus secciones, con una de sus ciudades. ¿Cómo van a reaccionar al respecto? Seguimos en la historia. Los israelitas enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín, diciendo:
¿Qué acto tan terrible se ha cometido en medio de ustedes? ¡Entréguenos a esos hombres malvados! ¡A esos perturbadores de Gibeá! ¡Para que los ejecutemos! ¡Y así purifiquemos a Israel de semejante maldad! Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. En cambio salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibeá para pelear contra los israelitas. En total, de toda la tribu de Benjamín, llegaron a Gibeá 26,000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros selectos que vivían allí. Entre las tropas selectas de Benjamín, había 700 hombres zurdos, capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar el blanco. Israel, a su vez, tenía 400,000 soldados con experiencia en la guerra, armados con espadas, sin contar a los guerreros de Benjamín. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que después de llamarle la atención a Benjamín acerca de lo que había sucedido con una de sus secciones, con uno de sus pueblos, con Gaba en particular, ellos se ponen del lado de Gaba, no se ponen del lado de todo el pueblo en general. Y esto es un problema, mis hermanos. Esto es un problema porque hay unanimidad en todo el pueblo y una tribu no está pensando igual. Acá hay algo fuera de orden. Es imposible que una tribu por completo, hasta allá, miren mis hermanos, yo quiero que acá meditemos en esto, así de contaminación puede haber cuando se permite pecado, mis hermanos. O sea, el pecado de Gaba contaminó el corazón de toda una tribu, al punto de que ellos, pesando en balanza, prefirieron defender a sus hermanos de tribu que apoyar a toda la nación y sobre todo, mis hermanos, obedecer a la ley de Dios. Porque es que Benjamín no está desobedeciendo a las 11 tribus. Benjamín está desobedeciendo a la bendita palabra del Señor que les había dado una directriz completamente clara. Las otras tribus de Israel hicieron lo correcto, mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos ni la misma voz de Dios. Al pedirle a la tribu de Benjamín que entregara a los hombres que habían cometido el crimen, ellos buscaban resolver la crisis juntamente con los de Benjamín, sin una guerra contra ellos. Pero la tribu de Benjamín cometió un gran pecado al poner su lealtad, vuelvo y le repito, ante su tribu, antes que obedecer la ley de Dios, mis hermanos. Entonces esto es lo tremendo. Los seguidores modernos de Dios al día de hoy pueden hacer el mismo error de Benjamín. Cuando ponen sus intereses, los intereses de su propia nación, antes de los intereses del reino de Dios. Es importante, mis hermanos, entonces para los cristianos que recuerden que son ciudadanos primeramente del reino de Dios, como lo dice Filipenses 3:20, mis hermanos. La tribu de Benjamín no solamente fracasó en apoyar la justa causa de las demás tribus, que era defender el nombre de Dios y erradicar la abominación del pueblo, sino que ellos activamente se resistieron contra las otras tribus con un ejército compuesto. Cuando dice el texto de que habían 700 hombres escogidos y personas que eran zurdas y que tenían tremenda habilidad de tirar piedras con ondas al punto de que podían cortar a la mitad un cabello, eso significa mucha puntería. Eso significa mucha puntería. Y todos como esas características que tenían ellos, que ¿quién se las ha dado? Dios. ¿Quién es el que permite que ellos tengan esas habilidades? Dios. Pues ellos usan ese ejército compuesto, ese ejército con estas habilidades para atacar a sus propios hermanos. Lo tremendo del asunto es que estas personas, listo, no erraban al lanzar una piedra y se apuntaban a un cabello, no fallaban. Pero lo tremendo del asunto es que en la traducción original donde dice no fallaban, el término que se usa es todo lo contrario al término que se usa para pecado, que significa errar al blanco.
Ustedes entienden que estas personas tenían una puntería ni la más tremenda y que no fallaban un tiro, que eran como ojo de halcón en los Avengers, no fallaba una flecha, ellos no fallaban una piedra. Ellos a donde ponían el ojo ponían la piedra, pero con sus vidas estaban errando en el blanco. ¿De qué les servía tanta habilidad? ¿De qué les servía tanta pericia en la guerra? Si están perdiendo la guerra moral en sus vidas, ¿de qué les sirve, como dice el proverbio, conquistar a una ciudad si no conquistan su propia alma? Esto ilustra el principio de la palabra pecado, que literalmente significa fallar al blanco. Ya sea que estuviesen a 1 centímetro o a 1 metro de distancia, ellos no fallaban. Pero en este asunto, mis hermanos, están completamente ciegos. No están entendiendo lo grave que es abordar una guerra en contra de sus hermanos, y más cuando los de Gaba son culpables. Ellos están defendiendo a gente culpable. Ellos están defendiendo a gente que debía, sobre la cual debía venir la justicia de Dios. Entonces los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres. Mucha gente salió a pelear ahora. Ya no era una guerra. Ya no eran unos cuantos hombres que iban a impartir justicia a los hombres de Gaba. No. Ahora es un ejército de casi 500,000 de personas, que dice 400,000 hombres. Yo creo que por un momento, mis hermanos, analicemos entonces cuánta gente hay en Israel. Aquí estamos hablando solo de los hombres de guerra. No estamos hablando de los ancianos ni de los niños. No estamos hablando de las mujeres. Solo soldados, 400,000. Entonces, ¿cuánta gente ya habitaba como pueblo de Israel en Canaán? Eran miles, cientos de miles. 400,000 hombres, mis hermanos. Dios había cumplido la promesa, había hecho a Israel como la arena que está en el mar y como las estrellas en los cielos. Dios es fiel, así nosotros seamos infieles, mis hermanos. Los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres de guerra. Las tribus de Israel se prepararon para una pequeña guerra civil en contra de la tribu de Benjamín. Ya no era solo contra Gaba, era 11 tribus contra una tribu. Israel estaba en lo correcto, en creer que el bien máximo no es la unidad a toda costa. Y escúchenme bien, si estas 11 tribus están unidas en el deseo de obedecer a Dios. Y ahí la unidad sí puede ser posible. Pero esa unidad ecuménica que vemos al día de hoy, que no importa lo que tú creas, andemos de la mano, eso representa a que las 11 tribus dijeran, bueno, para no pelear con Benjamín, entonces más bien lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar el pecado. Porque aquí lo que prevalece, aquí lo importante es que las 12 tribus no se peleen. Entonces, bueno, pues perdonémosle a Gaba lo que hizo. No, mis hermanos. No, mis hermanos. La unidad no puede ser incondicional. La unidad del pueblo de Dios está condicionada a obedecer a Dios. Al día de hoy nosotros no podemos llamar hermano a una persona que no ve a Jesús como Dios. Yo no puedo llamar hermano en Cristo a una persona que no cree que Jesús es Dios, que no cree en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, que no cree en su resurrección y en su ascensión. Yo no puedo llamar hermano a una persona que no cree en la Trinidad. Yo no puedo llamar hermano a personas que no creen en la doctrina fundamental para la salvación, mis hermanos. Entonces lo que está haciendo Israel está completamente correcto. La unidad no es incondicional. La unidad solo es en torno a cumplir y a obedecer la voluntad de Dios. Y 11 tribus querían cumplir la voluntad de Dios. Es que, mis hermanos, nosotros debemos entender que la unidad apartada de la justicia y la verdad de las Escrituras es una unidad que no vale la pena tener. El ecumenismo que está promoviendo Roma al día de hoy no los conduce al cielo. Ellos permiten que la gente crea lo que quiera acerca de Dios, porque para ellos es el mismo Dios.
Aunque se llegan de formas distintas, es el mismo Dios, es decir, en contra de la Escritura, mis hermanos. La palabra de Dios dice que Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. Alguien dirá, le estás poniendo la palabra única. Bueno, mencionémoslo como lo dice la Escritura. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo él. Pero inmediatamente después dijo, nadie va al Padre sino por mí. Y eso lo hace único. Lo hace exclusivo, mis hermanos. No puede haber unidad al interior de la iglesia si no hay unidad doctrinal, si no hay unidad en el deseo de servir a Dios como Él lo ha dicho en la Escritura. Entonces, las 11 tribus están actuando bien en resistir al pecado, ya a estas alturas, de todo Benjamín, de todo Benjamín. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? El Señor contestó: Judá debe ir primero. Entonces, los israelitas salieron temprano a la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibeá. Después avanzaron hacia Gibeá para atacar a los hombres de Benjamín. Pero los guerreros de Benjamín, que estaban defendiendo la ciudad, salieron y mataron ese día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Mis hermanos, yo tengo que confesarles algo. Este es uno de los textos que a mí más guerra me dio a entender cuando era carismático. Yo por mucho tiempo fui educado en el hecho de que Dios al que envía respalda. Yo fui criado, fui formado bajo el fuego de la idea de que Dios a quien envía respalda. Y eso es cierto, es verdad. Nadie será jamás soldado a sus propias expensas, dice el apóstol Pablo. Y Dios a quien llama al ministerio lo va a respaldar, lo va a ayudar. Pero aquí nuevamente sucede una situación atípica que yo durante 16 años no entendí. Y no entendí por qué. Esa fue el costo que tuve que pagar por leer de manera segmentada la Escritura por mucho tiempo. Porque lo que vamos a ver en esta sección de la historia es que las 11 tribus de Israel, que son numerosísimas, 400,000, que son 400,000 al lado de una pequeña tribu como Benjamín. Y nos vamos a dar cuenta que el primer día de la batalla salen a pelear y los vence Benjamín. Y el segundo día de la batalla salen y los vence Benjamín. Y vamos a darnos cuenta que en las dos oportunidades Dios les ha dicho vayan. Y a mí se me fritaba el cerebro en aquella época porque yo decía, pero ¿cómo si Dios les dice que vayan, pierden? ¿Cómo es posible? Y era algo que me hacía nudos en la cabeza y yo no entendía. Mis hermanos, hoy, yo no sé si a ustedes les ha pasado, de pronto algunos hasta ahora conocen este capítulo. Pero si alguien tuvo la oportunidad de leer este capítulo, yo no sé qué explicación en su momento les dieron. A mí nadie me daba explicación. ¿Por qué bendita razón? Porque hay una razón. Porque Dios es bueno. Porque Dios no se contradice. Dios tiene una razón para comportarse de la manera en que se comporta. Mis hermanos, acá lo que estamos viendo es que el primer día de la batalla, Israel, cuando Dios le ha dicho, vaya y peleen contra los de Benjamín, castiguen el pecado de ellos. Y la primera tribu que va a ir encabezando esta batalla va a ser Judá. Porque Judá es el legislador, a él se le entregó ese privilegio de ir delante en la batalla. Porque pierden. Ese es el punto, ¿por qué pierden? Y si pierden, mis hermanos, nosotros debemos tener en cuenta que todo lo que sucede en el universo, finalmente, ¿quién lo permite? Dios. La causa secundaria es Benjamín. Benjamín derrota al ejército de Israel. Pero ¿quién está permitiendo esa derrota? Dios. Porque Dios está permitiendo que ganen los malos.
¿Por qué Dios está permitiendo que ganen las personas que se portan mal? ¿Por qué? Dice el texto, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Que quiero hablarles que ellos hicieron la tarea perfecto. En la primera batalla, antes de ir a la batalla, Israel buscó a Dios. Y aún así, mis hermanos, fueron derrotados. Podemos especular que aunque buscaban a Dios, aún no confiaban en Él, sino en sus fuerzas, en las fuerzas de su ejército a causa de que era tan numeroso, pero no en el Señor. Saliendo entonces de Gaba, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. O sea, murió mucha gente. Esta fue una derrota severa y asombrosa en la primera batalla de esta pequeña guerra civil. Después de estar en la batalla en el primer día y ser vencidos, parecía que la tribu de Benjamín se podría resistir exitosamente en contra de las demás tribus de Israel. Quizás había algo malo en la manera en que Israel buscó al Señor de pronto, antes de la batalla. Pero mis hermanos, lo que yo creo es que probablemente formaba parte del plan de Dios para disciplinar a su nación desobediente. Volvamos a recordar, y aquí es la razón. Qué rico uno leer la Biblia, mis hermanos, en orden. Qué bueno uno poder tener un estudio panorámico donde uno ve el orden de los acontecimientos. ¿Qué sucede con Israel en la época de los jueces? Que ellos van a ver que por su desobediencia de no tomar la tierra, se van a levantar. Las personas que debían expulsar se quedan viviendo en la tierra y se convierten en sus enemigos y los que los subyugan. Entonces Dios usa a las personas que ellos no quisieron echar como el agente de juicio en contra del pueblo de Dios. Miren que Dios siempre ha permitido momentos difíciles en su pueblo para disciplinarlos, para depurarlos, para conducirlos ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero lo que pasaba en el tiempo de los jueces es que a pesar de que se levantaban estas personas, el arrepentimiento de las personas no era ¿qué? Recuerden la espiral descendente, se lo repetí durante 9 clases. El arrepentimiento no era genuino, era superficial, tan superficial que ellos volvían a caer más adelante. Cuando había paz, se volvían a desordenar. Pues mis hermanos, Dios sí los envió a la guerra. Si era el propósito de Dios castigar la maldad de Gaba, y ahora porque Benjamín respalda a Gaba, a todo Benjamín lo va a castigar. Pero mis hermanos, es que ese nivel de maldad que se está manifestando en una de las tribus es responsabilidad de todo el pueblo. Porque todo el pueblo, dice el texto al principio del libro de Jueces, en medio del libro de Jueces y al final del libro de Jueces, en 3 oportunidades, dice el autor del libro, en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno de las millones de personas que hacían parte del pueblo de Israel. Dios va a usar este momento para tratar, para procesar, para sacar del pueblo un verdadero arrepentimiento. Va a disciplinar la desobediencia. Quizás algo de la misma dinámica estaba en función con Israel en ese tiempo. Dios corrigiendo a una nación desobediente a través de la pérdida trágica de 22,000 soldados de Israel que eran más fuertes que el pueblo que estaban atacando. ¿Dónde pasó algo similar? No pasó similar con el tiempo de Josué, cuando después de haber tenido esa gran victoria en Jericó, se lanzan a ir a una pequeña ciudad como era Jai, y Jai los derrota. ¿Y por qué los derrota? Los derrota, mis hermanos, porque había pecado en el pueblo. Acán había robado el anatema. En esta oportunidad, mis hermanos, en Israel había pecado, y el pecado era que cada uno se había olvidado de Dios,
y hacía lo que bien les parecía. Su misma vida era una vida pecaminosa. Y Dios no puede usar a una persona en pecado. Sí, ellos clamaron, sí, ellos oraron a Dios, pero no es suficiente, mis hermanos. Y quiero que ustedes entiendan esto porque esto lo hemos visto en teología bíblica precisamente. A veces pensamos nosotros que tenemos el derecho innato de nacimiento de acercarnos a Dios. No, si algo hemos aprendido en teología bíblica, mis hermanos, es que nadie se puede acercar a Dios sin un sustituto. Y el sustituto lo primero que hace es limpiar el pecado de aquel que se acerca a Dios. Miren lo que pasa el segundo día. Sin embargo, los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior, pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del Señor hasta la noche. Le habían preguntado al Señor: ¿debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? Y el Señor había dicho: salgan a pelear contra ellos. Esto, mis hermanos, es increíble. Y miren, es por esta razón era que se me hacía la cabeza un nudo con este texto. El mismo pueblo se anima entre él, no se desaniman. Los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla, pero dice el texto, mis hermanos, que es una reacción maravillosa en medio de un evento tan oscuro como la derrota. Estos soldados no perdieron la esperanza. Así sucedió en algún momento con David y su pueblo cuando veían una guerra muy difícil. No perdieron la esperanza, apoyaron sus fuerzas en Dios. Ellos se fortalecieron a sí mismos en el Señor y siguieron adelante. Pero mis hermanos, ellos sí se presentan en la guerra el segundo día, es porque el día anterior, lo que acabamos de leer, el día anterior, los hijos de Israel habían subido a la presencia del Señor y habían llorado toda la noche, o sea, hasta la noche habían llorado diciendo: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ten de nosotros misericordia. Los hijos de Israel no se detienen en buscar al Señor después de este primer desastroso bochorno en la guerra y después de este fracaso en la batalla. Lo que hace este fracaso es llevarlos a que se humillen apropiadamente delante de Dios y le busquen. Ahora ellos, después de que han buscado a Dios, van nuevamente el segundo día a la batalla. La palabra de Dios: si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro, entonces yo perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Pero miren lo que sucede el segundo día de batalla. A pelear contra los hombres de Benjamín, pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18,000 israelitas, todos ellos expertos en el uso de la espada. ¿Cómo es esto posible? Yo quiero que nuevamente lo escuchemos. Miren, los israelitas, las 11 tribus, buscaron a Dios, se humillaron, lloraron en su presencia, le clamaron hasta la noche. Le preguntan al Señor: ¿volvemos a ir contra nuestros hermanos? Y el Señor les dice: sí, vayan. ¿Y qué pasa? Así que al día siguiente volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín, pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18,000 israelitas, todos ellos expertos en el uso de la espada. ¿Cómo es esto posible, mis hermanos? ¿Qué está faltando en la ecuación? ¿Qué está buscando el Señor que suceda? ¿Por qué no los apoya? Aún les dice por segunda vez: vayan, y se estrellan. Ya habían muerto 22,000, más otros 18,000, son 40,000 personas muertas. Y el que está haciendo las cosas mal ganando. Se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Esta no sería una guerra fácil o rápida. Después de su primer día de fuertes pérdidas, los hijos de Israel están dispuestos a seguir luchando. Derribaron por tierra entonces los de Benjamín a otros 18,000 hombres de las 11 tribus restantes de Israel. La pérdida en el segundo día de la batalla también fue severa.
Esto muestra que aunque las tribus de Israel buscaban al Señor y pelearon por su causa, una causa que era justa, aún era una lucha difícil. Yo diría imposible. Hubo un gran costo que ellos debían pagar para hacer lo que era correcto. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo en esta historia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. En esos días, el arca del pacto de Dios estaba en Betel, y el sacerdote era Finehés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor: ¿Debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? ¿O debemos detenernos? El Señor dijo: Vayan, mañana se los entregaré. Ya aquí el Señor está siendo objetivo, le está diciendo lo que va a suceder al día siguiente. Pero ¿qué causó la diferencia, mis hermanos? Ya en 2 oportunidades ellos habían ido al Señor, se habían humillado, habían orado. Algunos dicen, es que ayunaron. Imagínense, me encontré con esos comentarios. Es que ayunaron, y como ayunaron, el Señor los respaldó. Ustedes saben lo que yo opino del ayuno acerca de lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que todas esas costumbres que son duro trato del cuerpo para nada aportan a nuestro crecimiento espiritual. De hecho, si estas personas ayunaron en el marco en que se ayunaba, en el marco cultural en que se ayunaba en aquella época. Ellos ayunaron como duelo, no tratando de comprarle un favor a Dios. Ellos están tristes, ellos están humillados, están arrepentidos. El ayuno era abstenerse de comer porque entendían el pecado tan grande que habían cometido. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en Nínive. En Nínive llega Jonás diciendo, de aquí a 40 días los va a castigar el Señor, y el Señor no los va a castigar porque sí, pues porque han pecado. Dice que inmediatamente entran en ayuno como una muestra de que están compungidos, de que están arrepentidos, de que les duele, y dice que ni siquiera los animales los dejaron comer. Ese es el marco en el cual se ayunaba en el Antiguo Testamento. No para tener poder espiritual, no para ganar batallas. Les digo sinceramente, leía eso en algunos comentarios y yo decía, o sea, comentarios algo que no tienen un apoyo escritural. ¿Saben cuál es la diferencia de esta situación en realidad? Y me llama la atención que dentro del texto se habla del sacerdote que hay en esa época. Eso es lo que pasa. Dice, Finehés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. ¿Delante de qué? Del arca del pacto de Dios que estaba allí en aquellos días. Si se nombra el arca, si se nombra el sacerdote, se está mencionando la expiación. Se está mencionando, mis hermanos, que esos sacrificios y esas ofrendas que ellos presentaron, ofrendas de paz, el término ofrenda de paz significa, escúchenme bien, ofrenda de paz, para los que estuvieron conmigo en teología bíblica, en tipología bíblica, ofrenda de paz era la ofrenda que se ofrecía, valga la redundancia, para estar a paz con Dios. Ellos habían estado en guerra con Dios, habían pecado contra Dios, se habían olvidado de Dios. Entonces ellos sacrificaron un cordero, entendieron que no eran sus oraciones, no eran sus ayunos, no eran sus lágrimas, sino que necesitaban un mediador, un sustituto, y sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Es hasta el momento en el que presentan ese animal, es sacrificado el inocente por el culpable, que el pueblo es perdonado. Al parecer, aún la práctica del sacrificio por expiación se había olvidado en el tiempo de los jueces, y ellos acá están retornando nuevamente a ello. Único pasaje en todo el libro de Jueces que se menciona la labor sacerdotal unida al arca del pacto y a las ofrendas animales.
Este es el contexto, mis hermanos. Que nunca se nos olvide, mis hermanos, que es por la mediación de Cristo, por lo cual fuimos nosotros perdonados, por lo cual tenemos nosotros comunión con Dios y por lo cual cualquier cosa que podamos hacer sea posible, mis hermanos. No porque seamos los hijos consentidos, no porque seamos los preferidos de Dios, no, mis hermanos, es por los méritos de Cristo. Vinieron a la casa de Dios, lloraron y se sentaron allí en la presencia de Dios y ayunaron aquel día hasta la noche. Dios permitió los 2 días de la derrota con el propósito de humillar a Israel. Ellos necesitaban ser humillados. En esos días de derrota le obligaron a humillarse a sí mismo y no confiar en ellos mismos. Dios utilizó esto para humillar a la nación entera. Ellos debían entender que el horror del crimen de Gaba no solamente era el resultado del pecado de un grupo de hombres en particular, de una ciudad o de una tribu. Toda la nación debía humillarse primero, aunque el problema del pecado estuviera solamente en Benjamín. Israel debía ver que la nación como un todo tenía un problema de pecado. Y es que precisamente, mis hermanos, eso era lo que se celebraba en el día de la expiación. Una vez al año, el sacerdote sacrificaba el cordero y la sangre del cordero era chispeada en el arca del pacto. Una vez al año, esa era la única vez en que el sacerdote podía entrar al lugar santísimo del tabernáculo, en el día de la expiación. Y ese día se derramaba la sangre en el propiciatorio por el pecado en general de todo el pueblo. Eso es lo que está pasando aquí. El pueblo necesitaba entender que no era una tribu en particular, sino todo el pueblo en general el que había pecado. Entonces, después del primer fracaso de Israel, se lamenta, el primero y segundo se lamentan y lloran. Y aunque en la segunda oportunidad también clamaron a Dios, lo buscaron, tal vez ayunaron, fue después de la segunda derrota que ellos pusieron en acción su arrepentimiento. Y escúchenme bien, al hacer sacrificio por sus pecados, volvieron a recordar, mis hermanos, lo necesario que era la sustitución. Lamentos y llantos, vuelvo y les repito, no son suficientes. Si no están cubiertos, mis hermanos, por un verdadero arrepentimiento, y al hacer cargo del problema del pecado a través del sacrificio, ellos están identificándose con la cruz del Calvario, mis hermanos. Dios no podía respaldarlos, mis hermanos, antes. ¿Qué pasó con Moisés cuando pretendió ir a liberar al pueblo de Israel y no tenía circuncidado a su propio hijo? ¿No dice en la escritura que se le apareció Dios en medio del camino y quiso matarle? Porque, mis hermanos, si no estamos bajo la protección de la sangre del cordero, y no es esta costumbre pagana en la que se ha convertido ahora, ¿no? Y me curo con la sangre para que no me roben. No, estoy hablando, mis hermanos, de que entendemos que es el sacrificio del inocente el que hace al acepto en el amado al culpable. Mis hermanos, no podemos, nosotros no tenemos el favor de Dios directamente. Si yo directamente me acerco a Dios, solo merezco su ira y solo merezco su castigo. Pero si me acerco a Dios el Padre por la mediación de su Hijo, el Señor Jesucristo, seré acepto en el amado. Por eso es tan importante, mis hermanos, la mención de Finés en este pasaje. Y finalmente termina diciendo, subid porque mañana yo los entregaré. Ya Dios promete algo. Ya luego de que el pueblo vuelve a la figura del sustituto, al derramamiento de sangre, a la remisión de pecados, todo como figura de Cristo, ya el Señor ahora sí se compromete. Y les dice, mañana se los entregaré. Dios no quería que los 2 días de humillación hicieran pensar a Israel que nunca podrían ganar. Ellos fueron animados a salir a la mañana siguiente y confiar en la promesa de Dios. Y es que, mis hermanos, si algo debemos entender, es que la disciplina de Dios no es eterna. Dios tiene un propósito al disciplinar a su pueblo, al disciplinar a sus hijos. Y Él no nos va a disciplinar eternamente. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que al día de hoy no es causa de gozo para ninguna persona ser disciplinado.
pero que a la final traerá frutos apacibles de justicia a aquellos que han sido ejercitados en ella. Claro que el pueblo habría crecido. Y finalizamos el texto del día de hoy de esta manera, mis hermanos. Entonces los israelitas armaron una emboscada alrededor de Gibea. Salieron al tercer día y tomaron sus posiciones en los mismos lugares que antes. Cuando los hombres de Benjamín salieron a atacar, fueron alejados de la ciudad, y tal como habían hecho antes, comenzaron a matar a los israelitas. Unos 30 israelitas murieron en campo abierto, y por los dos caminos, uno que lleva a Betel y otro que lleva de vuelta a Gibea. Entonces, los guerreros de Benjamín gritaron: ¡Nos estamos derrotando igual que antes! Pero los israelitas habían planeado huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaran alejados de la ciudad. Cuando los guerreros israelitas llegaron a Baal Tamar, se dieron vuelta y tomaron sus posiciones de batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban escondidos en la emboscada al occidente de Gibea salieron de repente a pelear. Sumaban 10,000 los guerreros israelitas selectos que avanzaron contra Gibea. El enfrentamiento fue tan intenso que Benjamín no se dio cuenta del desastre que se avecinaba. Y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Y ese día, los israelitas mataron a 25,100 guerreros de Benjamín, todos expertos en el manejo de la espada. Entonces los hombres de Benjamín se dieron cuenta de que estaban vencidos. Los israelitas habían retrocedido frente a los guerreros de Benjamín para que los que estaban escondidos en la emboscada tuvieran más terreno para maniobrar contra Gibea. Entonces los que estaban escondidos en los alrededores se lanzaron contra la ciudad y mataron a todos los habitantes. Habían acordado hacer una gran columna de humo desde la ciudad como señal. Cuando los israelitas vieron el humo, se dieron vuelta y atacaron a los guerreros de Benjamín. Para entonces, los guerreros de Benjamín habían matado a unos 30 israelitas y gritaban: ¡Los estamos derrotando! ¡Los estamos derrotando como en la primera batalla! Pero cuando los guerreros de Benjamín miraron hacia atrás y vieron el humo que se elevaba al cielo desde todos los rincones de la ciudad, los hombres de Israel giraron y los atacaron. En ese instante, los hombres de Benjamín se aterrorizaron, porque se dieron cuenta de que se les venía el desastre encima. Así que dieron media vuelta y huyeron frente a los israelitas hacia el desierto. Pero no pudieron escapar de la batalla, y la gente que salió de las ciudades cercanas también pereció. Los israelitas cercaron a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin tregua, hasta que por fin los alcanzaron al oriente de Gibea. Ese día murieron en batalla 18,000 de los guerreros más fuertes de Benjamín. Los sobrevivientes huyeron al desierto, hacia la roca de Rimón, pero Israel mató a 5,000 de ellos a lo largo del camino. Los israelitas continuaron persiguiéndolos hasta que mataron a otros 2,000 cerca de Gidom. Ese día la tribu de Benjamín perdió 25,000 guerreros fuertes armados con espada, y quedaron solo 600 hombres, quienes escaparon a la roca de Rimón, donde vivieron durante 4 meses. Entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín, y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente, a la gente, a los animales y a todo lo que encontraron. También quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. No sé si logran ver aquí algo que ya sí hay de exceso. Lo que vimos en el texto, mis hermanos, es que hay una estrategia utilizada por las tribus de Israel en contra de Gaba, hacer creer que nuevamente están ganando y los van a emboscar. Esta estrategia fue muy similar a la que usó Josué al tomar a la población pequeña de Jai. Quizás obtuvieron esa estrategia al leer los escritos de Josué y Moisés. Y esto de manera indirecta es bueno, porque podría reflejar que nuevamente están volviendo a la bendita palabra de Dios. Eso está bien. Y pues que vuelvan a la palabra de Dios es un resultado directo de que se estaban arrepintiendo. Entonces hay una derrota de Benjamín delante de Israel.
Y esto nos recuerda algo importante, el verdadero significado del terrible juicio que cayó sobre Benjamín era el puño de Dios. Pero mis hermanos, si nosotros queremos ser completamente bíblicos, en algo exageraron las tribus de Israel. Porque dice el texto que volvieron y huyeron por el desierto 600 hombres que se escondieron allí. Ellos se quedaron vivos. Pero los 2 días de derrota hizo que las tribus de Israel fueran despiadadas hacia la tribu de Benjamín. Y escúchenme bien, digo despiadadas porque dice que pasaron por cada ciudad de Benjamín, matando a las personas y quemando las ciudades. Yo les pregunto algo, mis hermanos. ¿Eso era lo que decía el texto de Deuteronomio? No, el texto de Deuteronomio decía en la ciudad donde se cometió la blasfemia. En el lugar donde se cometió el crimen abominable, la abominación, es en esa ciudad. Y Gaba ya había sido destruida, Gaba ya había sido quemada, ya Gaba había sido erradicada, era un anatema. Pero Dios no había dicho que a cada ciudad de Benjamín. Y ahí hay un terrible pecado. Son sanguinarios. Al punto de que acabaron con todos los hombres de Benjamín y solo quedaron vivos los 600 que se escondieron en el desierto, mis hermanos. Los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, hacia los hombres de cada ciudad, como a las bestias y todo lo que hallaban. La tribu de Benjamín era sin lugar a dudas culpable, pero no había necesidad de una matanza como la que se describe aquí. Este juicio tan severo en contra de la tribu de Benjamín pronto sería resentido por Israel. Es decir, Israel se va a dar cuenta de que la embarró. Y por eso es que existe el capítulo 21, que vamos a ver la próxima semana. Mis hermanos, el celo en las cosas de Dios es bueno. Aquí se habla de Finés. El sacerdote que servía en aquella época era Finés. Y mis hermanos, Finés sí que tuvo celo. Finés fue célebre en su momento cuando vivió Moisés. Porque no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos en el libro de Números la última de las 10 veces que el pueblo tienta a Dios fue con la inmoralidad, precisamente, que se meten con las moabitas. Y en su momento hablamos de que un príncipe de Israel le pasó por enfrente a Aarón, a Ur, a Moisés, les pasó por el frente una moabita y se acostó con ella en su tienda. Y Finés, que es hijo de Aarón, familiar de la familia de Aarón, Finés toma una lanza, mis hermanos, y con el celo de Dios entra a la tienda y los encuentra en el mismo acto de inmoralidad y con la lanza los atraviesa. Y dice la Biblia, mis hermanos, que toda la gente que murió por esos actos de inmoralidad, que murieron por una plaga, dice que se detiene la ira de Dios con ese acto que hizo Finés. Ese es el sacerdote que existe en aquella época en los jueces. Un hombre que fue celoso, pero un celo guiado por las Escrituras. Entonces no podemos llamar celo a este comportamiento de Israel, porque Israel está yendo más allá de lo que le permite la Escritura. La Escritura decía, destruye completamente y quema la ciudad donde se cometió la abominación. Pero ellos fueron sistemáticamente por cada ciudad de Benjamín. Y lo que va a traer como consecuencia de esto que es que casi Benjamín desaparece. Entonces, mis hermanos, un celo sin instrucción bíblica, aún por la causa de la justicia de Dios, va más allá de los límites apropiados. En la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Si la ira que yo siento no es una ira por la gloria de Dios, sino por mi propia gloria es pecaminosa. Mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Y Dios mediante vamos a terminar el libro de Jueces y esta historia en particular la próxima semana.